que nosotros como personas, como jóvenes, ustedes que están en su casa, deben ponerse en ese lugar de esa persona que hoy no tiene un trabajo, que hoy tiene problemas de salud, que tiene problemas con sus familiares, que tiene problemas de salud, ¿verdad? Pónganse en ese lugar y piense que usted podría estar en ese lugar, ¿verdad? Y si usted toma las medidas de higiene necesarias con su familia, con su entorno, ¿verdad?, podrá ser mejor ciudadano. Continuamos. Vamos a hablar un poquito sobre las emociones y volvemos a recaer en el mismo tema de la pandemia y las situaciones familiares que estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? ¿Sabes qué son las emociones? Es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación. Es posible que usted hoy se levantó un poco molesto. Es posible que su vecino de al lado esté un poco feliz. Habrán otras personas que estén un poco tristes y habrán personas que están súper emocionadas. Entonces, hay formas de que el ser humano reacciona ante estas situaciones que se le presentan, que son a veces que no tienen por qué suceder, pero son situaciones que se nos presentan y hay que aceptarlas como tal. La muerte de un pariente, la enfermedad de un hermano, ¿sí? Los accidentes de tránsito pueden pasar, son imprevistos. Continuamos con el diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas que alternativamente mantienen sus ideas o efectos. Significa entonces que cuando nosotros conversamos con otra persona u otras personas, hay que mantener una forma horizontal, referirnos a las personas como si fuéramos dos personas iguales y no ver a las personas por encima de nuestro hombro, porque eso la hace sentir como inferior, ¿sí? Es importante que el diálogo se dé de forma fluida y evitar que se den malos entendidos cuando conversamos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, necesitamos cambios, ha llegado la hora de tener una instalación nueva. Eso lo dijo una primera persona, pero cuando la información va pasando de boca en boca, al final la última persona dice, habrán despidos. Entonces se pierde esa secuencia de la información. ¿Por qué? Porque como fue pasada de boca en boca, el mensaje principal que se quiso hacer desde un principio no llegó al final. Ahora sí, iniciamos con nuestro tema de hoy, la cívica y el ciudadano. Tenemos entonces que nuestro objetivo de clase es, seremos capaces de comprender y reconocer la importancia de la educación cívica para la formación de la familia, la vida ciudadana, responsable, consciente de valores, deberes y derechos. Muy importante, anote en su cuaderno de apuntes los aspectos más importantes que usted encuentre en esta clase. Recuerde que lo que nosotros hoy en clase le damos por la televisión, usted lo va a tener en su cuadernillo de apuntes. Bien, la cívica y el ciudadano. La palabra cívica siempre se ha relacionado con los conceptos civitas, ciudadanos o ciudad. Como disciplina, está dirigida a la formación de los hábitos, actitudes y procederes que debe cultivar los miembros de una sociedad. La educación cívica es una disciplina que nos ayuda a descubrir el verdadero valor y a ser conscientes de nuestros deberes y derechos. Van dos veces que hablamos de deberes y derechos. Por ejemplo, los estudiantes tienen el deber de cumplir con sus asignaciones, ¿verdad? Y tienen el derecho a tener una educación. Entonces, si ustedes, como ciudadanos jóvenes de esta nación, no cumplen con sus deberes, entonces difícilmente podrás reclamar tus derechos,
porque entonces no existe una comprensión de esos derechos. La cívica como disciplina formadora indica cuáles son las instituciones, procederes y actividades que contribuyen al avance de una sociedad cada vez más solidarias. Importante tomar en consideración la palabra instituciones. Recuerde que hay instituciones, llámese, podríamos decirle, empresas del Estado que se dedican a ayudar o a contribuir a ese joven, a esa familia, a formarse, ¿verdad? Tenemos instituciones como el MIDES, ¿verdad? Tenemos otro tipo de instituciones como el IPE, entre otras. La complejidad de la sociedad actual demanda más preparación y madurez a sus miembros. Por ello, el objeto de la educación cívica es sensibilizarnos ante nuestras normas sociales, requisito fundamental para respetarlas y defenderlas. ¿Qué significa esto? Que nosotros y ustedes como personas en formación deben cumplir con esos parámetros. Hoy en día, aquí en nuestra capital, se habla de el toque de queda. Sin embargo, los fines de semana, usted ve cosas que no coinciden con la realidad que estamos viviendo. En ese aspecto, no estamos respetando las normas sociales. Entonces usted ve en la noticia a un señor o a una señora molesto porque lo llevaron preso, porque le pusieron una multa, pero si recapacitamos y hacemos un análisis de esa situación, esa persona no está respetando ni defendiendo las normas sociales que nos contribuyen a nosotros para una mejor salud durante este periodo de pandemia. La cívica no es una ciencia autónoma. Es muy importante aclarar eso. Es una ciencia que depende de otra ciencia. No es como la biología o la sociología. Es más bien una asignatura académica que responde a un conjunto de principios, valores y actitudes que buscan manifestar mediante nuestros hábitos en acción qué realmente quiere o se quiere de nosotros como ciudadanos. ¿Sí? Hábitos en acción. El saludar, las normas de urbanidad. Saludar, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. ¿Ah? Son normas de urbanidad, son esas manifestaciones en acción de nuestro día a día. ¿Depende de otra ciencia? Claro que sí. Depende de las ciencias políticas, de la historia, del derecho, entre otras ciencias. Un ciudadano no es una pieza más de un engranaje, de una maquinaria. Tampoco es un objeto inerte que usted lo pone aquí como esta pantalla, ¿verdad? Un ciudadano es un ser con iniciativa y responsabilidad. No es algo que usted puede manejar a su antojo. Un ciudadano, tanto mi persona como usted que está en crecimiento y en formación, es un ser pensante, ¿verdad? Con responsabilidad, con derecho, con deberes. Muy importante respetar esos derechos y cumplir con sus deberes. Volvemos a un poquito atrás. Sus deberes como hijo, colaborar en el hogar. Sus deberes como hijo, contribuir a mantener esas medidas de higiene, ¿verdad? Sus derechos como hijo, tener un hogar, una cama sencilla, un lugar donde dormir, sentirse que vive en un hogar cómodo, tranquilo. Usted necesita paz. Y esos son parte de algunos derechos a los cuales usted se hace acreedor al cumplir con sus deberes, sus asignaciones diarias.
Entonces, se necesitan ciudadanos formados. ¿A qué le llamamos con ciudadanos formados? Si usted cultiva su educación, si usted se educa, usted será capaz de defender su patria, como lo hicieron los próceres, nuestros próceres de la República en el pasado. Hoy en día necesitamos ese agente motivador y multiplicador de buenas ideas, transformadores del futuro. Necesitamos ciudadanos formados que se sientan parte de la comunidad, que puedan mejorar y defender sus normas e instituciones, además de elegir a sus representantes con toda libertad, respetando a las autoridades legítimas. Esto significa que cuando lleguen los comicios electorales, si usted es un joven que está en este periodo de cumple 17, 18 años, usted tiene que hacer uso del sufragio, votar a conciencia. La finalidad es lograr una sociedad más justa y equitativa. Hay un término muy particular allí, equitativo. Ser equitativo es proveer o dar igual cantidad, ¿verdad?, de información, de bienes, de derechos, de deberes a todos los ciudadanos por igual. Y esto lo contempla nuestra Constitución de la República. A continuación, veremos un video sobre esta información. Hola, bienvenidos a nuestros videos de Educatina. En este caso vamos a comenzar con una nueva serie. Esta nueva serie corresponde a lo que vamos a denominar educación cívica. Y la educación cívica se da en cualquier país del mundo, en cualquier región. Y vamos a descubrir a lo largo de estos tutoriales por qué afirmamos esto. Pero antes de empezar es importante que sepas que la educación cívica está relacionada, por supuesto, directamente con lo social. Entonces, tiene que ser algo práctico. Todo lo que aprendemos en Educatina, en esta serie de educación cívica, tiene que tener como objetivo la aplicación directa a nuestra vida cotidiana. Puede haber gente que se aprenda de memoria todo lo que nosotros vamos diciendo en nuestros videos. Sin embargo, lo que queremos es que vos apliques estos conocimientos en lo cotidiano. Y vas a ver, viendo estos tutoriales, cómo te van a servir para mejorar en tu condición de ciudadano, ¿sí? En tu condición de ser social. Pero vamos a ver qué es esto de la educación cívica. La educación cívica tiene que enseñar a los hombres, o tiene como objetivo, mejor dicho, como uno de sus objetivos, enseñar a los hombres a convivir en los grandes grupos humanos. Entonces, enseña a los hombres, es decir, me enseña a mí, lo enseña a usted, enseña a los hombres a convivir, como decíamos, en los grandes grupos humanos, es decir, a convivir en sociedad. De hecho, vamos a ver en nuestros videos qué tipos de grupos hay dentro de la sociedad, sí, normas de convivencia, etcétera. Entonces, el objetivo de la educación cívica es enseñar a ustedes, a mí, a todos, a vivir, a convivir en sociedad. Es decir, no hacer nada que perjudique a los demás y actuar de forma que se beneficie siempre al otro, tanto como a uno. Ahora bien, la persona que actúa de esa manera, es decir, que actúa en pos de respetar a los demás y respetarse a sí mismo, es una persona que está educada cívicamente. Es decir, va a ser una persona, como se denomina, con civismo. Vamos descubriendo diferentes conceptos. En general se puede decir que el civismo consiste en cumplir los deberes propios, como decíamos, y respetar los deberes de los demás. Cuando las personas, y atentos con esto, cuando las personas no hacen esto, hablamos de incivismo, es decir, cuando no respetamos
libertad de los demás y tampoco la nuestra. En los próximos videos vamos a seguir con este estudio de la educación cívica. Vamos a desarrollar muchos temas interesantes, pero sobre todo las normas de comportamiento. Sigan viendo nuestros videos de Educatina. Excelente que le haya gustado el video. Vamos a ver un poco sobre el desarrollo social y el nacimiento de las normas cívicas. Desde que el ser humano apareció en la Tierra, ha venido en grupos. Para que su convivencia fuera armoniosa, necesitó normas de conducta. Primero, se agrupaban en hordas y vivían de la recolección, la caza y la pesca. Eran nómades, andaban de un lugar a otro, ¿sí? Pero poco a poco se hizo sedentario, se ubicó en lugares estratégicos y normalmente cerca de los ríos. En el caso de Egipto y Mesopotamia, ellos estaban cerca de áreas donde había riberas de ríos. Surgen las agrupaciones humanas y la estructura social se hace más compleja. Las normas morales, sociales y cívicas se van estructurando, toman una jerarquía y surgen los gobernantes y gobernados, amos y esclavos, las propiedades, la agricultura y el comercio. Algunas culturas se convierten en civilizaciones, pues desarrollan una escritura y una organización política. La sociedad se hace más compleja, por lo que se requieren de más disciplina, trabajo y solidaridad. Importante, jóvenes, disciplina, ¿verdad? Existe un orden de las cosas, hay que saber y comprender que cuando a usted le asignan algo, usted debe seguir instrucciones, ¿sí? Trabajo, todos debemos trabajar para colaborar a nuestra sociedad. Y aunque le parezca insignificante a usted, joven estudiante, desde su hogar, allí sentado, tomando los apuntes más importantes de esta clase, usted está haciendo una labor muy importante para la nación. Y es muy importante que tome en consideración eso. El gobierno y la religión se consolidan y surgen los primeros códigos. Veamos un video. Hola, los invito a que sigamos con el estudio de la educación cívica. Y tal como vimos en el video anterior, nosotros hablamos de lo que era la educación cívica. Están más que invitados a ver dicho video. ¿Por qué? Porque en dicho video nosotros planteamos que la educación cívica tenía que enseñarnos a nosotros como hombres, como seres humanos, a poder vivir ni más ni menos que en sociedad. Y claro está que cuando uno vive en sociedad, se relaciona con el otro, establece relaciones con otros seres humanos. Entonces, es importante como personas dentro de una sociedad, dentro de un grupo humano, que tengamos en cuenta qué son las normas de convivencia y las apliquemos correctamente. Estas normas de convivencia o de comportamiento, les cuento, son pautas de conducta que los seres humanos utilizan. Entonces, son pautas, ni más ni menos, que de conducta, que, como decíamos, los hombres usamos, determinamos, compartimos, aplicamos, con el objetivo de alcanzar un fin último. ¿Cuál va a ser? El bienestar para todos. Entonces, el fin de nosotros debe ser ni más ni menos que lograr el bienestar general siguiendo las adecuadas pautas de conducta que vamos a ver a lo largo de estos videos. Ahora bien, sigamos, porque les cuento que estas normas de convivencia o de comportamiento van a variar con el paso de los tiempos y también entre unos grupos de población y otros. Recordemos que la historia es fundamental con lo que respecta al desarrollo de la educación cívica, porque así como cambia la historia, por supuesto, es evidente, cambian los tipos de sociedad. Entonces, las normas de convivencia no serán las mismas, por ejemplo, en la antigua Grecia que en la actualidad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a lo largo de los tutoriales. Entonces, los tipos de normas tienen su base en la capacidad de raciocinio del ser humano y en las épocas en que el ser humano era más
un primate que un hombre, existían ya normas de comportamiento, aunque, como decíamos, en forma rudimentaria. Entonces, la historia va a jugar un papel esencial en el desarrollo y en la composición de estas normas de convivencia. Ahora bien, las normas de convivencia, entonces, las tenemos que entender ni más ni menos que como instrumentos de los cuales se sirve el ser humano desde tiempos inmemorables con el fin primordial de poder lograr el bienestar, pero básicamente de poder sobrevivir de forma civilizada. Cabe pues pensar entonces que las primeras normas van a estar encaminadas a la autoprotección y a la consecución de alimentos. El Código Hammurabi. El Código Hammurabi es un principio, un conjunto de leyes de la historia que busca publicar y uniformar las leyes y normas de conducta, así como abarca todas las relaciones sociales y data del año 1750 a.C. Es un listado de 282 leyes que cubría todos los aspectos de la sociedad, la familia, los negocios, las propiedades, los delitos en Babilonia. El miedo era el castigo utilizado para controlar a la población, ¿verdad? Y se utilizaba una frase muy importante que tal vez los abuelos de nuestros abuelos utilizaban, ¿verdad? Y era ojo por ojo. Y los abuelos decían ojo por ojo y diente por diente. Eso significaba venganza. Era un escrito que se hizo en piedra y se distribuyó en todo el imperio babilónico. Veamos un video sobre este código. En Mesopotamia se desarrollaron desde el año 3000 a.C. un sinfín de culturas. Cada ciudad comprendía una zona metropolitana y otra rural y andaba siempre en pugna con las vecinas. En ocasiones, alguna tomaba impulso y conquistaba unas cuantas ciudades vecinas para formar un reinado. Sin embargo, no todo eran batallas. En aquellas ciudades surgieron civilizaciones como la Sumeria o la Acadia, muy sofisticadas y con manifestaciones culturales muy interesantes. Una faceta que desarrollaron desde muy temprano fue el derecho, un sinfín de códigos de leyes, que eran administradas por funcionarios reales. Uno de los más completos que nos ha llegado es el Código de Hammurabi, creado en 1728 a.C. y grabado en una estela de 2.25 metros de altura, en la cual se cuenta cómo al rey Hammurabi, sexto monarca de Babilonia, el dios de la justicia Shamash le entregó las leyes para que se cumplieran entre sus súbditos. El código inicia con un relato de Hammurabi en el que Marduk le encarga administrar la justicia a las gentes y enseñar al país el buen camino, difundir en el lenguaje del país la verdad y la justicia y fomentar el bienestar de las gentes. El código en sí no distingue entre la rama civil o penal, pues rige la conducta de las personas, y como consecuencia impone castigos a aquellos que causan algún daño. Para ello distingue entre tres categorías de hombres: los libres, los esclavos y una clase intermedia llamada muskenu, que podrían ser los siervos. Dentro de esta compilación de leyes encontramos varios antecedentes del derecho penal actual. En él se distinguen los tipos de delitos dolosos de los culposos. Un ejemplo lo tenemos en la Ley 206, la cual determina que si uno, en una riña, hirió a otro, este hombre jurará: no lo he herido a propósito, y pagará al médico. En esta ley podemos observar la intención de cometer el delito, hecho previsto en los artículos 8 y 9 del Código Penal Federal. Se consideran delitos dolosos aquellos cometidos con conciencia, en los que el autor quiso hacer lo que hizo, mientras que los delitos culposos son aquellos en donde la falta se produce a partir de no cumplir ni respetar la obligación de cuidado. De la Ley 206 del Código de Hammurabi se desprende el tipo de delito que se está cometiendo, basándose solo en el dicho del infractor al manifestar: no lo he herido a propósito. La presunción de inocencia
es el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito a ser considerada como inocente, en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. Dicha presunción se ha considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo Estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad. Una de las figuras novedosas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales es la acción penal por particulares, de la cual podemos tomar como antecedente la venganza privada, que significa que el hombre, ante una agresión recibida, obtiene la satisfacción de un acto violento, también conocida como venganza de sangre, y consiste en que el agraviado hace justicia por su propia mano, causando un daño igual a su ofensor como aquel que pudo haber recibido, es decir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Este tipo de pena es común dentro del Código de Hammurabi. Como ejemplo tenemos varias leyes. La 196. Si un hombre libre vació el ojo de hombre libre, se vaciará su ojo. El Código de Manú. Este código fue escrito en la literatura hindú en el año 200 a.C. Es un código de normas para llevar una vida justa y alcanzar la felicidad. Al igual que lo explica la manera de comportarse y las reglas en las cuales las mujeres tienen que vivir. El objetivo es establecer lo bueno y lo malo, lo que está permitido hacer y lo que no está permitido hacer. En el caso de este en particular, en la actualidad todavía se mantienen leyes que controlan la convivencia de la mujer, ¿sí? Y ese código ha generado mucha polémica al pasar de los años, porque se circunscribe a las leyes que mantienen a la mujer rezagada del resto de la población y sumisa. Desarrollo del civismo. La cívica y lo cívico siempre están relacionados con la educación del ciudadano. Al hablar del ciudadano nos referimos a las personas las cuales por su naturaleza son seres sociales individualmente y resultan limitados. Como ciudadanos miembros de una sociedad tenemos deberes y derechos. El concepto civismo se origina del término latín civis, que significa miembro de la comunidad política. Veamos un video sobre este tema. Niños y niñas que actúan con civilidad. Desde la más lejana antigüedad, los seres humanos hemos vivido en sociedad, es decir, cerca de nuestros semejantes. Los hombres de las cavernas se juntaban en grupos pequeños, llamados clanes, para ayudarse mutuamente y así poder sobrevivir. Los clanes se transformaron en comunidades cada vez más grandes, que, con el tiempo, dieron lugar a pueblos, reinos y estados. Hoy en día, la gente aún prefiere estar con otras personas, pues así puede desarrollarse y lograr sus objetivos. No importa si vivimos en una gran ciudad o en una población pequeña, todos necesitamos a los demás. Desde el momento en el que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir, siempre estamos interactuando con otras personas. Los miembros de nuestra familia, amigos, vecinos, profesores, nuestros compañeros de la escuela, etc. Pero la vida en la comunidad no siempre resulta fácil. Es natural que, a veces, las relaciones humanas se compliquen, que ocurran desacuerdos, conflictos, enfrentamientos. Frente a esto, la civilidad es un recurso muy importante, porque contribuye a que las interacciones entre los ciudadanos sean pacíficas y respetuosas, y que, en consecuencia, la sociedad funcione de manera adecuada.
Este valor tiene que ver con la manera en la cual tratamos a quienes nos rodean y sobre la forma en la que deseamos que nos traten. Por eso, muchos relacionan a la civilidad con palabras como cortesía o amabilidad. Piensan que la civilidad es lo mismo que la buena educación y que, para demostrarla, es necesario no insultar al prójimo, ayudar a los ancianos a cruzar la calle o evitar interrumpir al profesor cuando está dando clase. Pero aunque todo esto es importante, la civilidad va más allá. Representa un compromiso que todos hacemos para que nuestra conducta contribuya a que la vida en común sea mejor. Para ello, es necesario que todos cumplamos con nuestros deberes como ciudadanos, que respetemos a los demás y que colaboremos al bien de la comunidad. Es cierto que todos tenemos el derecho a protestar cuando algo nos parece mal o a expresar inconformidad frente a las injusticias. No obstante, también tenemos la obligación de aceptar las opiniones ajenas, a respetar lo que otros han construido y a escuchar lo que el otro tiene que decir. Continuamos. El civismo no es una regla moral o una virtud determinada. Responde a un conjunto de hábitos y conductas relacionadas con la justicia o el bien común y desarrolla una cualidad moral en los ciudadanos. El civismo es un valor que nos instruye y nos forma como ciudadanos en pleno ejercicio. Es importante mencionar, ya que no es lo mismo ser un habitante de una ciudad a ser un ciudadano en ejercicio de derechos y obligaciones. La civilidad, en cambio, es un comportamiento, una actitud, una posibilidad de actuar correctamente con mis semejantes. Ahora vamos a ver algunas habilidades y actitudes que debe desarrollar todo ciudadano o ciudadana. 1. Ser cada vez más consciente de la estructura y funcionamiento de la comunidad política. Conocer lo mejor posible nuestras instituciones, ya que influyen directa o indirectamente con todos nosotros. Crear habilidad y actitud positiva para la participación en la vida social y política. Desarrollar virtudes para la vida personal y la vida social. Contribuir al desarrollo de la conciencia y de la equidad, acentuando los valores de justicia y tolerancia. Superar el egoísmo individualista y grupal. Ahora verifiquemos nuestra comprensión. Vamos a ver cómo, si tomamos apuntes, logramos desarrollar esta actividad. Podemos definir la cívica de la siguiente manera. A. Es una disciplina que nos ayuda a descubrir los verdaderos valores y a ser consciente de nuestros deberes y derechos. B. Se encarga del estudio de las relaciones interpersonales. C. Ciencia que estudia el comportamiento moral. Veamos. A. Es una disciplina. Continuamos. ¿Cuál es el campo de estudio de la cívica? A. Es el agro, los cultivos de meseta. B. Es la economía y sus principios. C. Es la sociedad. Correcto, es la sociedad. Ciencias de la cual depende la cívica. La cívica depende de la química o la biología. A. B. Ciencias políticas, historia y derecho. C. Matemática. Veamos. Así es. La cívica depende de las ciencias políticas, historia, derecho y otras ciencias. Número 4. Mencionemos un objetivo de la cívica. La cívica tiene varios objetivos, pero me llamó la atención ponerle algunos o un objetivo. A. Conocer los problemas que tiene el país buscando soluciones que contribuyen a mejorar el desarrollo de las comunidades. B. Desarrollar actividades a favor del Internet. C. Las sociedades prósperas dependen de la actividad.
A. Conocer los problemas que tiene el país buscando soluciones. Recuerden que nosotros como ciudadanos, al encontrar soluciones dentro de los problemas que nosotros en nuestro propio hogar tenemos, contribuimos a una mejor comunidad. 5. ¿De dónde proviene el término civismo y qué significa? Proviene del Código Hammurabi. A. B. Proviene del término civis, que significa miembro de una comunidad política. C. Resuelve conflictos de la mejor manera. Veamos. B. Proviene del término civis, que significa miembro de una comunidad política. Ahora vamos a ver, este reto es para que usted lo desarrolle, ¿verdad? Y nos los mande en una foto a @estrellaenseña al finalizar la clase. Es muy importante y espero que hayan tomado apuntes necesarios porque esto le ayuda a usted a desarrollar su guía que próximamente estarán llegando. Es muy importante que usted tome en consideración que debe mantener las medidas de higiene en casa, ¿sí? Lavado de las manos, mantener su espacio libre, limpio y ordenado y contribuir con todas las labores que se hacen en casa. Es importante que usted como ciudadano colabore, aunque esté joven, colabore con las faenas del hogar. A veces hay que fregar, hay que lavar, hay que cocinar y eso es parte de nuestro engranaje social. Aprender a hacer labores, sea varón, sea niña, es muy importante contribuir, aunque parezca algo insignificante, es algo que usted está haciendo por su familia y al usted hacer algo por su familia, lo hace por la sociedad y por nuestra querida Panamá. Ahora bien, quédate en casa, lávate las manos, es muy importante que tengas en consideración que nosotros, los profesores, estamos preocupados por tu salud y en todas las actividades que realicemos, constantemente estaremos recordándote las normas de higiene, estaremos recordándote la cuarentena, estaremos recordándote los toques de queda, estaremos recordándote que si tienes síntomas del COVID por alguna situación, llames al 169 y trates de hacerte la prueba para evitar más contagio. Es muy importante que nosotros y tú como sociedad llevemos nuestra República de Panamá en grande y la forma de hacerlo es siendo responsable, cumpliendo con nuestros derechos y nuestros deberes. Ahora le damos agradecimiento a las empresas que contribuyen con esto, que se haga realidad nuestro proyecto de Meduca.